hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran, con dos que se quieran bastar. Muy buenas noches, estamos Con dos que se quieran, en el corazón de Centro Habana, en Prado y Trocadero, el barrio de Lezama, en los legendarios estudios de sonido del ICAI. Esta noche está con nosotros un gran amigo mío, un gran músico cubano, una voz única dentro del rock cubano también, el líder de varios grupos, y hablaremos de por qué varios grupos, que han sentado una huella importantísima en la cultura cubana, en la música cubana. Es un honor para mí recibir a mi hermanito Carlos Alfonso. Para mí igual. Bueno, Carlito, como seguramente este personaje del primero que te voy a hablar va a estar saliendo toda la entrevista, porque tú eres Carlos Alfonso, pero no eres Carlos Alfonso sin tu pareja, sin tu media naranja. Yo quiero que tú me hables de Ele Valdés, la gran cantante Ele Valdés, la gran animadora de Tema 4 primero y de Síntesis después. ¿Cómo la conociste? Ajá, eso te iba a decir. Yo cuando aquello andaba con mi guitarrita a cuesta... Cuando aquello, estamos hablando sobre qué años. Sobre los años 71. Yo andaba con mi guitarra, estaba trabajando en Matanza. Después te voy a hacer el cuento cómo llegué a Matanza. Y viví en Mantilla. Y cerca de mi casa, es decir, por el paradero de la 68 y la 4, vivía Beatriz. Cuando aquello, Beatriz era... ¿Qué Beatriz? Beatriz Márquez, sí. Ah, Beatriz Márquez. Y entonces yo iba allí, yo la visitaba, y un día que estaba allí con Beatriz, estaba Ele. Entonces yo vi a aquella flaquita, de unos 108 libras, cantando cosas de los swingers y los swingers, y también cosas de Michel Legrand, los paraguas y todo eso con Beatriz. Y yo miré a aquella chiquita y dije, esta va a ser mi mujer. Lo dije, entonces la perseguía, ¿no? Yo, sin que ella lo supiera. Si la veía en una guagua, yo me bajaba, me montaba en la otra, y entonces... Yo le dije que si quería cantar con un cuarteto, y ella me dijo que no, pero que me podía ayudar. Ella era muy orgullosa, siempre leyendo, no me hacía caso, y yo ahí. Después, cuando logré que entrara al grupo, porque ella estaba con Hilario y Miki, eran dos, una francesa y un trompetista, pianista mexicano, de los mejores. Sí, que vivían aquí en Cuba. Sí, que vivían aquí. Yo sabía que ellos un día se iban a ir y ella se iba a quedar sin cantar con ella. Entonces vino la segunda proposición cuando estaban ensayando en casa de Luis Carbonell. ¿Para armar qué grupo? Para armar grupo. lo que fue Tema 4. Lo que después fue Tema 4. Y el rodar del tiempo, los ensayos y todo eso, él era casada. Pero no, yo no le quitaba la vista de encima. A veces me decía, ¿y por qué tú me miras?
Y yo ahí, hasta que, no te ocupes, el gavilán ahí, persistiendo, bueno. Y un buen día te dijo que sí. Sí, un día ya en Santa Clara. ¿Y cómo tú conociste a Eliseo Pino? Porque Eliseo Pino tú venías ya con Pedro Luis Ferrer. Sí, Eliseo lo conocí, yo estaba becado ¿Dónde estaba la escuela? en Ciudad Libertad. Tremenda escuela, yo creo que una maravillosa escuela de la cual guardo así de su profesorado los mejores recuerdos, la verdad. ¿Y ahí conociste a Eliseo? Ahí estaba Eliseo, que estaba estudiando electromecánica. Y ahí también conocí a Manolito, que fue el que me metió a mí en la música y empezar a ensayar y todo eso. ¿Y el gordo Pedro? ¿Por qué Pedro Luis? Porque siempre tú me has hablado a lo largo de Porque estos años de... nosotros hicimos un grupo dentro de la escuela con Roberto. ¿Y cómo se llamaba el grupo, Carlos? ¿Cómo se llamaba el grupo? Los Francos. Los Francos. Entonces, como íbamos a ensayar a casa de Roberto en Santo Suárez, Pedro Luis vivía muy cerca de allí, y él vino a robarse mi guitarrista. Así fue que yo lo conocí. Pero le gustó tanto el grupo que él se quedó. Él decidió dejar su idea. Cuando aquello tenía una cinturita de avispa, Pedro Luis, le decían el torito, ya tú sabes por qué. Tenía 15, 16 años y un chiquito lindo. Todavía En Santo todavía Suárez, lindo. enamorado de todo. Con aquel bozarrón de toda la vida, enamorando a todas las chiquitas de pre de allí. Y ahí empezamos a dar los tumbos. Sí, bueno, ese fue el salto, dimos un salto atrás para ir Sí. colocando un poco, pero vamos a ir ahora mucho más atrás que tema 4. Sí. Vamos a ir, porque yo siempre pensé, hasta que tú me lo dijiste el otro día, de hecho, que tú no naciste en Mantilla. No, yo no nací en Mantilla. Yo nací en Santo Suárez, en Santa Emilia, número 8, entre el 10 de octubre y Rabí. Y siempre me has hablado, a lo largo de todos estos años, hace muchos años que nos conocemos, por suerte, y siempre me hablas mucho de tu mamá, Sí. pero me has hablado siempre poco de tu papá. ¿Por qué no hablamos de ese entorno familiar en el que tú creciste? Bueno, para quitar a mi papá yo no lo conozco. Así que no sé, ya de ahí no te puedo hablar. Yo el día que nací, según me cuenta un tío mío, el primer día que yo nací, yo dormí en un parque, en el Parque Santo Suárez. Entonces, era muy negrito y mi abuelo decía, ese hijo es un negro. Todo eso, ¿no? Racismo cultural. Entonces, bueno, por fin accedieron a que mi mamá viviera allí. Eran 8 hermanos, más yo 9, más abuela y abuela, 11 personas durmiendo en un cuarto. Y me crié ahí, me crié en Santo Suárez, hice mi infancia completa en distintas escuelitas de barrio, estuve en una escuela pública, ¿cómo se llama esto? Pago, Privada. una escuela privada que era San Patricio, porque mi mamá trabajaba en la escuela limpiando allí, y la directora, que era tremenda directora, Olga, me acuerdo que se llamaba, accedió a que yo estudiara allí en aquella escuela. ¿Pero como cambio al trabajo de tu mamá o como una dispensa que ella No, utilizó contigo? como ¿Un favor? Sí, como Sí, un no, favor. no era que le descontaba a tu No, mamá. no, para nada. Mi casa era muy interesante, era una de las casas más pobres que yo había visto, pero más rica en arte. Ahí se oía ópera, era lo que había, se oía música clásica, se oía mucho, todas las sinfonías de Beethoven, la música de Tchaikovsky, Verdi, y se leía, mi abuela siempre estaba recitando poesía. Yo creo que parte de ahí mi manera de ver la vida, mi manera porque veo que la pobreza no tiene nada que ver con la cultura. Se relacionan, pues claro, si tú estás embarcado, tú compras comida y no te compras un libro, pero mi casa estaba llena de libros
todos los libros estaban leídos, si no estaban ahí de adorno, se oía música muy buena y se leía mucha poesía. Mis hermanos, mi mamá nos crió de una manera que cada uno decidiera en su vida lo que quisiera hacer. Ella nunca criticó a nadie por haz esto o haz lo otro. Y yo los quiero muchísimo. No soy una persona que estoy todo el día al lado de ellos, pero todos los días tenemos algún tipo de contacto, ¿no? Siempre o preguntan por mí o yo pregunto por ellos. Si hay alguien que esté necesitado de cualquier cosa, nos ayudamos. La mayoría de las veces ellos son los que me ayudan a mí. ¿Verdad? Sí. Yo conocí a tu mamá. Son parecidos, tú eres muy parecido físicamente a ella. Sí. Era una mujer, la recuerdo, enérgica, con mucho carácter y a mí me impresionaba. Las veces que yo fui a verte allá a Mantilla, la recuerdo con mucha presencia. ¿Cómo tú la recuerdas a ella? Mi mamá era un angelito. Es un ángel que siempre anda por arriba de mí, siempre me anda cuidando. Sabes que el día que antes de fallecer nos pudieron comunicar a todos y estuvimos los 3 hermanos ahí y pasó una cosa muy rara porque salimos un momento y ya ella, primero nos acercamos a ella, ¿no? No sé si habrá sentido nuestra presencia porque estaba inconsciente. Seguro sí. Pero salimos 2 minutos así, hubo un remolino muy grande de viento y cuando entramos ya había fallecido ya. Y aquella cosa me impactó y me impresionó. ¿Tú fuiste un buen hijo? Sí. Ella me decía ahora cuando yo, pero era un buen niño. ¿Y cómo eras tú de muchacho? Yo no tengo mucha idea porque tú eres muy chispeante, de mucho ingenio. ¿Lo eras de niño también o eras más bien retraído? No, era medio retraído. Soy como niño era el del palito, el que pasa el palito por la cerca, que ese tiene un ostine tremendo. ¿Tú sabes cuál es, no? Sí, que va arrastrando así con el palito, va caminando, sale de la escuela y va con un palito dándole a la Con cerca. un palito era... no fue muy feliz mi infancia, pero la pasé. Vaya, mi padrastro fue el que me cuidó. Ya cuando nació mi otro hermano me di cuenta qué cosa era un padrastro. Que decir, la diferencia entre un padrastro y un padre, sí, hay por ahí algo que se nota, ¿no? Y sin embargo, sin haber tú conocido a tu papá, Sí, papá, ¿no? sí. ¿Por qué tú estás en Matanza? Porque empezaste hablándome que te voy a contar después cuando estuve en Matanza. Mira, ¿Qué hacías en Matanza? probamos suerte en Matanza. En el año 70 fuimos hasta allí. Estaba una gorda que ella se decía Georgiana, pero es Florinda como se llamaba. Cantaba precioso. Y en Matanza nos vio Timor, que era el director de la Orquesta de Música Moderna de Matanza. Nosotros de verdad que estábamos, que sonaban hasta los armónicos. Leonardo, ¿no? Leonardo Timor. Sí, era Pedro Luis, Eliseo, Manolito y esta muchacha y yo. ¿Y qué música tocaban, Carlos? Un poco las cosas de Pedro Luis, un poquito las cosas que yo iba haciendo por el camino, no como compositor ni nada, sino cuando aquello uno no pensaba si era ni compositor, ¿no? Y cuando llegamos allí ellos se impresionaron y dijeron, oye, ustedes tienen trabajo aquí. Entonces Pedro Luis dijo, no, yo no voy a quedarme en Matanza. El gordo que no estaba de acuerdo. Florinda dijo, yo los fósforos. Georgiana, se fue, Georgiana. Y fuimos Eliseo y yo allá a buscar trabajo, es decir, regresamos a La Habana y cuando volvimos, vimos que lo que era cultura estaba cerrado. Y había un miliciano en la puerta de aquello allí frente al parque de Matanza. Y dice el hombre, oye, olvídense de esto, aquí todo el mundo está para la zafra. Y entonces nosotros dijimos, bueno, yo no voy a virar para La Habana ahora. Le preguntamos, ¿dónde está el campamento donde están la gente de cultura en la zafra? Y para allá nos mandamos, yo ni sé ni dónde era.
Aquello fue mejor de lo que yo pensaba. Estuvimos medio escondidos como 3 días porque es decir, no podíamos estar allí porque no éramos de cultura, ¿no? Y entonces cortábamos caña con 2 gentes de los principales, de los muñequitos. De Matanza. Vino el director de cultura y nos dijo, bueno, mira, aquí hay un cuarteto que se rompió. Si tú logras que ese cuarteto armarlo de nuevo, yo te doy trabajo. Efectivamente, así lo hicimos. Pasé 1 año trabajando con ellos, 1 año y pico. Fantástica vida que me di en Varadero. Después de pasar tanta hambre, estábamos gloriosos comiendo todos los bocaditos que nos daba la gana. Nos tomábamos todos aquellos batidos, estábamos pero felices. Y ahí es donde empata, que llega Pedro Luis y me dice, oye estas 2 canciones. Y me toca Romance de una niña mala. Bueno. Y una canción de Mike Porcel. No era Ahí del Adiós. Ahí del amor, del amor. No era Ahí del Amor, era otra. ¿Cuál sería la primera? ¿Cómo ves? Tarariro, tirariro, Diario. 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 Que no me dijo que no era de él. ¿Me entiendes? Me cantó las 2 canciones. Esas 2 canciones hicieron que marcara para mí que yo estaba allí perdiendo el tiempo, que esa no era mi vida, y nos fuimos de Matanza por esas 2 canciones. Y ahí es donde yo he visto cómo es posible que una canción pueda cambiar tu vida. Es decir, para mí eso es uno de los pasos más, cómo una canción puede decidir de que tú hagas otra cosa. Bueno, es que tampoco era una canción, son 2 de las canciones. Pero que... Son de las grandes canciones que se han hecho en la historia de la música cubana. Pero ¿cómo es posible que eso haga cambiar tu vida? Entonces, bueno, empezamos con el lío de venir de Matanza para La Habana y fue que conozco a Eli. Y fue que formaste Tema 4. Y fue que formó Tema 4. Caímos en F9, ahí caímos todos con Vidopi al frente. Con Vidopi Tony Enrique. Vidopi y Tony Enrique. Pero yo tenía el afán de la investigación y de todo eso y de hacer otra cosa. Y le digo a Vidopia que queríamos hacer un estudio en la Universidad de Santa Clara de las tonadas trinitarias, y Vidopia nos apoya y nos dice, váyanse para allá, que aquí tienen el respaldo de todos nosotros, y nos vamos para allá. Hicimos toda la investigación, grabamos, hicimos partituras, descubrimos cantidad de cosas para una persona jovencita que no sabíamos nada de nuestra cultura, pues eso fue una enseñanza muy grande. Cuando viramos, estaba castigado por haber ido allá, porque yo no pertenecía a La Habana, yo pertenecía a Matanza. A Matanza. Me dan un cincel a mí y otro a Liceo. Liceo, y la puerta que tú entras del Sauto, cuando tú entras en el Sauto por el parquecito, hay una puerta a la izquierda, esa puerta nos la hicieron abrir con cincel. Y aquello tú le dabas un cincel, salía chispa. Eso lo hicieron los españoles, yo no sé quién hizo eso. Eso no había quien rompiera la piedra esa. En el Teatro Sauto, y ahí está la puerta, ¿no? Ahí está la puerta. Yo un día pondré ahí, esta puerta la abrió Carlos Alfonso y Eliseo Pino, por haber defendido la cultura cubana. Bueno, por haber defendido en ese caso las tonadas trinitarias. La tonada trinitaria. Ahora, Carlos, hay un momento breve en tu vida, en todo esto que vamos hacia adelante y hacia atrás, y es lo que más yo disfruto de este programa, que voy recordando cosas. Tú fuiste alfabetizador. Sí. ¿Con qué edad y dónde? Yo tenía... La prueba de tu memoria. 11 años. Y mi tía se me iba a alfabetizar. Mi tía tenía 12. Y yo dije, yo me voy. Y arranqué y me monté en la misma guagua de ella. Yo me fui escapado, sin decirle nada a nadie, ni a mi mamá ni a mi papá. Y me fui. Pero te fuiste con el uniforme y con todo. No, a mí llegamos a Varadero, nos dieron como un curso allí, nos dieron un farol, unas botas. Y la cartilla, ¿no? 10 pesos en un sobre que yo no sabía. Tenía un cuñito de alfabetizador. Porque tú no sabías que había dinero ahí. No, yo no sabía, boté el sobrecito por el tren para afuera.
Bueno, después de Varadero para allá, llegamos a Jibara y alfabeticé en Jibara, en el cuartón Jucaral, en Fray Benito, Oriente. Yo alfabeticé a 3 personas allí, a cuatro me quitaron uno. Pero 3 que eran de la misma familia. Sí, 3 O que estaban cerca, y estaban había cerca. uno más lejos que ya ese sí me lo quitaron porque tenían miedo de que algún contrarrevolucionario me hiciera daño o algo de eso. Y yo creo que de todo lo que yo he hecho en mi vida es una de las cosas que más orgulloso yo me siento, de haber ido a alfabetizar y me parece una cosa muy bonita. Ahora, Grupo Síntesis. Sí. ¿Cuándo se forma Síntesis? ¿Por qué se forma Síntesis? ¿Quiénes integraban Síntesis en esa primera...? Bueno, Síntesis se creó siempre el mismo cuento, porque Bueno, es que ese es el mismo cuento. Es el mismo cuento. No puedes cambiar el cuento cada vez que hagas una entrevista. Con aquella playa azul de Varadero, con el agua por nuestra cintura cuando la teníamos. Sí, no, teníamos cintura. En una cosa que era de la Nueva Trova, ¿era algo así? Sí, un festival. Festival de la Nueva Trova. Y nosotros estábamos allí y todo el mundo, éramos un cuarteto que ya estaba siendo acompañado por 2 o 3 músicos, que era Quique, Enrique Lafuente, Fernando Carbeiro y un baterista de Tropicana. Y entonces queríamos formalizar aquella cosa, ¿no? Y entonces, bueno, de ahí hablamos contigo, hablamos con Mike Porcel, hablamos con José María Vitier, que es parte de la vida mía de Síntesis, y antes de Síntesis yo conozco a José María de aquella época donde Pedro Luis tenía 14 o 15 años. Nosotros allí, Sí, José, creo que prácticamente la y José mamá uno o dos menos. y la abuelita de José María nos alimentaba al cuarteto allí. Nosotros siempre, nadie tenía un medio. Y entonces cuando ensayábamos con él, la abuelita de José María siempre nos preparaba un refrigerio y todo eso. Pero bueno, vamos para... Todo el mundo dijo que sí, maravilloso, que lo íbamos a hacer. Después, tú fuiste el primero que te fuiste. Sí, vaya, que yo estaba en otra cosa. Ya estaba metido en la cosa de la Nueva Trova. Y el grupo se inicia en la Catedral de La Habana, a finales de los años 76, el 14 de diciembre, con el concierto de Albinioni, que empezó aquello, un piano que yo no sé de dónde salió, piano de cola montado ahí en la Catedral. Ese concierto para mí fue memorable y ese fue el inicio de Síntesis, que cuando aquello entre nosotros nos llamábamos 9 ejemplares no tan raros. Ya tú me has dicho quiénes pasaron por Síntesis. Y por Síntesis, digo, el inicio. Después por Síntesis ha pasado... Malanga y su puesto de anda. Sí, yo puedo recordar a Hernán López Nusa, puedo recordar a Gonzalo Rubalcaba, yo puedo recordar y gente que volvió, como el caso mío, que volvimos algunas veces. Ahora, hay personas que tú recuerdas y las que tú nombras, Lucía Huergo, Sí. tú hablas normalmente de esas personas en tus entrevistas escritas y las verbales y todo eso, pero hay gente de la que tú no hablas. Hay gente que para ti siempre fueron de Síntesis y gente que pasaron y tú has querido olvidar. ¿Por qué? Mira, yo de todas maneras, no es un comercial lo que estoy diciendo, pero yo agradezco toda la gente que pasó por aquí, pero hay gente que no, que pasaron por el grupo y que no debían haber pasado por el grupo. Fue muchas veces músico por una necesidad temporal y otros que abandonaron porque este trabajo no da nada, este trabajo lo único que da es porque a nosotros nos gusta hacerlo, pero en realidad, es decir, esto no es para viajar, esto nunca fue, como dice, no, para fastidiar, no, esto no. Entonces la gente pasa un tiempo contigo, es como un colador, los buenos, los que piensan que esto es un trabajo cultural, se quedan y el que no se decanta y se va para otro grupo donde posiblemente gane mucho más y tenga más suerte que con Síntesis, ¿no? Esos son los que casi nunca menciono.
¿cuándo es que, yo recuerdo que estaba en el disco Hilo Directo y aparecen dos temas que deslumbran Sí. y que cambian la suerte de Carlos Afonso nuevamente, de Carlos, de él, del grupo, es cuando aparece Azollín y Merengue. Esos dos temas que estaban incluidos en aquel disco y la gente dice, yo lo recuerdo, me acuerdo irme en una guagua en Varadero con el grupo City, tú me diste eran Walkman en aquellos tipos, oye esto. Y cuando yo vi aquella recreación de los cantos ancestrales afrocubanos, llevados aquí con aquel sonido, con ese disco estuvo muy bien grabado. ¿Cómo surge la idea de cómo cae eso ahí? Mira, a mí me cae un disco en la mano que se llama Viejos Cantos Afrocubanos y yo lo tenía en la casa. Y yo a cada rato oía el disco. Y un día, oyendo a Azollín, se me ocurre ponerle un tipo de armonía. Desde que había ido a Trinidad me di cuenta de que habían dos cosas que me erizaban, la música de Tchaikovsky y la música afrocubana. Y yo quería saber por qué me erizaba esa música. Entonces, bueno, hice Azollín y Lucía estaba en el grupo, e incluso el tema de Lucía que hizo Merengue, no era Merengue la base, ella lo cambió después. Hicimos los dos temas con tremenda vergüenza, porque no se lo quería enseñar a nadie, porque capaz que me hubieran matado, mira en qué se metió, todo ese tipo de crítica, ¿no? Y resultó ser un boom y además apoyo incondicional de la gente que trabaja el folclore. Y después Legrand me llamó, Ana Lourdes, de que por qué no hacía un disco de este tipo de música. Y fue cuando hicimos el disco Ancestro, que se ganó el gran premio Egren de ese año. Pero tú has seguido insistiendo a lo largo de todos tus discos en hacer canciones con letras, y ahora también está Esteban en el grupo y todo eso. Sin embargo, siempre los grandes momentos son los ancestros, la música afrocubana, esa recreada por ustedes, que después han hecho muchísimas más canciones. ¿A qué tú se lo atribuyes? ¿Tú eres religioso? Religioso no. Yo de verdad, si tengo un niño enfermo y tengo que poner algo, y he ido y me he consultado y todo, y siempre me dicen lo mismo, tú no te tienes que hacer nada. Entonces yo vivo feliz, no tengo problemas en mi vida, entonces no practico la religión así. Y Lázaro Rojo, Titilay, yo siempre me acuerdo Ay, mi de madre, eso de cuento, vaya. Lázaro Ross fue totalmente la inspiración del primer disco de nosotros. A él le debemos ese disco, la carrera prácticamente de Síntesis. Fue un gran maestro para nosotros y además cuando él estaba en el estudio de Legrand, el viejo, el de La Habana, el de allá arriba, él estaba al lado de nosotros ahí. Le dije, Lázaro, yo no puedo con esto, dime qué hago con Titilay. Y entonces le dije, tú puedes hacer algo, a ver cómo tú lo cantaras. Y él salió de la cabina cantando. Ese es el tema que está grabado en ese disco. Es decir, esa es la única toma que tiene ese número. Eso fue sagrado. Vaya, hasta el polaco Yuri se estaba erizado. ¿Qué tiene que ver Yuri con Tú eso? tienes que explicarle, el polaco Yuri es el grabador, El ingeniero de sonido, que además es polaco, Sí. y que además no se llama Yuri, como le dice Carlos, se llama Jerzy Belk. Pero Carlos siempre le ha dicho, uno le decimos Yuri, y Carlos siempre le dice Yuri, que es una cosa, bueno, y también Ana Lourdes, nuestra gran productora y amiga. Ahora, voy a caer entonces en un tema que sé que te fascina. Tú escogiste a la mujer indicada, eso cuesta trabajo. Es decir, la mujer esa que uno la descubre y dice, esto es para toda la vida, y ya es toda la vida. Pero además después con esa mujer entonces tienen a dos hijos extraordinarios, dos hijos maravillosos, X Afonso y M Alfonso Bardet. Yo no voy a estar en la pregunta absurda del abecedario y las letras, porque esa pregunta primero se ha hecho mucho y no tiene ningún sentido. Cada cual le pone el nombre a los hijos que le da la gana. Por tanto, eso no tiene ningún sentido hablarlo. Pero, ¿qué son tus hijos para ti? Son mis dos piernas, vaya.
yo adoro a mis hijos, cosa que cuesta, no sé qué decirte de ellos, son maravillosos, son fruto de su mamá, de su insistencia, y yo que lo llevé a la escuela siempre, yo era el que lo levantaba por la mañana, el que le daba cariñito, ahí insistí para que fuera músico, porque X, que es el mayor, tenía 3 años y tenía ya un talento que yo te puedo decir que tenía menos de 3 años y cantaba Molinos De mi corazón, la de Michel Legrand. La de Michel Legrand. Y ese pasaje tiene un truco que si no eres músico te va, y él lo hacía. Y después se ha metido en la carrera de video y ha ganado una pila de premios. Y un disco que hizo de Benny que fue nominado como mejor productor, como mejor grabador. Sí, al Grammy tuvo Al como Grammy, varias todo nominaciones. eso. También ustedes, ¿no? ¿Cuánto te Sí. importan esos? No los has ganado, pero has tenido nominaciones. En la familia han tenido como 4 o 5 nominaciones. ¿Qué importancia tú le das a eso? A mí me gustaría, porque yo no voy a decirte mentiras, a mí me gustaría tener un Grammy y porque me parece que en el momento que nosotros nos podían dar un Grammy pasó. Entonces eso me ha quedado, es decir, tú sabes que la nominación al Grammy del disco que nosotros hicimos, Habana Flor de Piel, ni siquiera es el mejor disco de síntesis, pero fue el único que había llegado ahí. Pero los ancestros, ninguno de eso nosotros teníamos conocimiento de cómo colocarlo. Además, Grammy Latino empezó hace como 10 años nada más. Y los discos ancestros ya tienen 20. Bueno, pero faltan discos, Carlos. Pero ¿no? faltan discos. Pero sí me gustaría tener un Grammy. Pero fíjate que eso que me estás diciendo de que a lo mejor tu mejor tiempo pasó con respecto al Grammy, quiero decir. Sí. Eso se contradice con la imagen que yo siempre he tenido, tuya, de que Carlos es como un personaje de dibujo animado, ¿no? ¿Sabes que los dibujos animados, las personas, los dibujos, los árboles se mueven, los carros Sí. hablan, cantan? O sea, para Carlos Alfonso todo es posible. Sí. Yo soy del que cree que, tú sabes cómo es eso. El ruso te hubiera dicho, el mono no habla, científico. Pero yo te digo mejor, yo te pago si tú lo haces hablar. Si yo te doy esa posibilidad. Es mi manera, yo creo que todo es posible. ¿Cuánto estarías dispuesto a arriesgar por un chiste ingenioso? El 25%. Tú sí el 100% que te he visto. No. Tú eres muchacho. una persona muy ingeniosa y yo tengo a veces la impresión de que tú estás como muchas veces como en el borde, ¿no? Como te quedas en equilibrio en el borde. Un chiste bueno en un lugar correcto, Sí. bien colocado, vale muchas veces más que una canción, ¿sí o no? Sí, es verdad, sí. A mí me gusta, es que a uno le pasan muchas cosas que están en la vida. Es decir, a mí me han propuesto, yo me acuerdo una vez que yo estaba velando a una persona, un familiar, y llegó un tipo y me dice, el tipo, ¿quiere telemuerto? Eso de verdad no es maravilloso, vaya. Tela de muerto en un cementerio estaban vendiendo. Una vez yo estaba parado ahí con mi carrito ahí en el semáforo y dice, se para un tipo y dice, oye vieja, un full hasta 70. Oye mami, un full hasta 70, fue como me dijo. Mima, fue lo que te digo. Sí. Y en Puerto Rico A ese cuento. me dice, abuela. Y yo no miré, porque yo no soy la abuela de nadie. Y yo no vuelvo, yo no miré, y hasta que lo miro y dice, abuela, tú estás sorda. Se te cayó la cajetilla. Que andaba con un pantalón todo maraviado y vaya, estaba hecho un desastre. Bueno, Carlos, tú acabas de cumplir 60 años. Sí, Y cumplir 60 años no es más que la certeza de que uno está vivo, de que uno ha vivido, que uno ha transitado una etapa importante de la vida. ¿Cómo tú ves de ahora para adelante? mira, yo de verdad no pienso mucho en eso. Ahora que tienes Yo nietas, además. necesito mi futuro ahora, porque si yo trabajé para el futuro debe estar en llegar, ¿no? Debe ser ya. Sí, pero supuestamente cuando uno se plantea el futuro y uno tiene 15 años,
el futuro sería tu presente, o sea, tu Ajá, eso futuro es lo que sería digo. tu presente. Yo el futuro lo necesito ahora. Yo necesito tener más tiempo para trabajar en la música, menos tiempo, perdiendo el tiempo para poder trabajar en la música. Necesito un apoyo incondicional del Estado a la gente joven, a la gente como mis hijos, Como tus nietas. como mis nietos. Necesito un apoyo incondicional, que no pasen el mismo trabajo, yo tocando puertas por todos lados a ver cómo podía ser músico. Pero necesito que eso sea ya. Y no sería contraproducente, pienso yo, tomando en cuenta tu propia experiencia. Sí. O sea, tú has llegado a donde has llegado justamente porque tuviste que derrumbar puertas o cincelar puertas Sí. en el Teatro Sauto de Matanzas. A veces el paternalismo del Estado lo que hace es acomodar a las personas y evitar ese esfuerzo. ¿O tú crees que debía No, haber un yo lo que equilibrio? hablo es de canalizar. Canalizar el talento. A mí nadie me ha preguntado cómo yo hubiera querido que fueran las cosas. Y es una cosa que estoy esperando hace años, ¿no? Bueno, Oye, pues, ¿cómo tú querías que fuera tal cosa? Pero esa es una pregunta muy difícil de hacer, aunque tú la tengas muy clara la respuesta, porque las cosas son como son. sí, pero... Y fueron como fueron. O sea, fueron como fueron. Pero este país que ha hecho tanto por los jóvenes y por los niños y que ha graduado tanta gente, yo quisiera que se quedaran aquí en el país y que ese talento no se fuera de aquí, porque ni siquiera, es decir, yo conozco a muchos de los jóvenes que están viviendo en el exterior y ni siquiera están viviendo bien ni nada de eso. Muchos están pasando trabajo, unos están fregando por la mañana para tocar guitarra por la noche, y eso yo quisiera que el Estado lo cuidara. Que ese talento que la revolución ha hecho y le ha cultivado en las escuelas de arte se quede aquí dentro del país y no tenga que buscarse afuera nada, ¿no? Que no sea un contrato de trabajo, una cosa Claro, así. una cosa que lo eleve. ¿Qué significa para ti ser cubano, chico? Yo no soy de esos que dice que el cubano es el que es, y yo no soy ese tipo Como lo sé, por eso yo lo pregunto. de gente. Yo creo que nosotros somos, sí, un poco especiales. Si te digo la esencia para mí, es decirte, en mi caso, es poderte mirar a los ojos. Si yo soy una persona que no tengo que bajar la cabeza para nada, es un orgullo, es para mí lo más grande que yo tengo en la vida, es poder pararme donde quiera en este país, con el rango que tenga la persona y poderle mirar a los ojos. Para mí eso es lo más importante. Bueno, Carlos, gracias. A veces me cuesta trabajo decirle gracias a los invitados y mucho más trabajo me cuesta cuando quiero tanto y admiro tanto a la persona que tengo a mi lado. Te quiero mucho, siempre y bien. Cuídate mucho. Gracias. Hondos de la misma celda o del mismo andén, con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, con dos entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bastar, con dos que tengan el alma como de cien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos